Y lo que quería decir antes es que de una mentira se puede vivir por acción y por reacción, que es el discurso de Hegel y la dicotomía entre el amo y el esclavo. Es decir, hay quien vive del discurso hegemónico actualmente del feminismo y hay quien va a aprovechar esa mentira para vivir del discurso contra esa hegemonía, que es igualmente falso y se basa en el mismo principio. Y no estamos atajando realmente la raíz del problema, que lo ha apuntado antes sutilmente Sergio, cuando ha dicho que hay países donde esto es inconcebible. Países que curiosamente son los que tienen un sistema más representativo. ¿Por qué? Porque la positivación de la norma, y aquí estamos hablando concretamente de la Ley 1/2004 del 28 de diciembre, que es la de la Ley Integral de Violencia de Género, se positiviza porque un presidente en un momento y un gobierno en un momento considera que sacar esa ley le va a dar un refuerzo electoral y una opinión mayoritaria a favor de ese gobierno. Si los ciudadanos fuéramos los que eligiéramos directamente a los representantes y hicieran nuestras leyes, eso no existiría, porque el último barómetro del CIS pone que el 0,01 de los ciudadanos españoles consideran que el principal problema en España es la violencia de género. En cambio, lo es la falta de trabajo, el paro, la corrupción política. Esos son los problemas de España. Y eso es lo que requiere un atajo inminente que ningún partido quiere atacar. Es más, quieren reforzar su posición. Entonces, mientras en España no elijamos a representantes, los partidos que ahora decís, no, es que Vox menos mal que ha incluido la reacción al discurso hegemónico, vale, pero es que ahora puede que venga esa era. Es que yo no tengo por qué pedirle a un partido que haga lo que yo quiero. Los partidos están para aglutinar a una parte de la sociedad civil y dentro de ella elegir candidatos que hagan lo que quiere la sociedad civil. Y si no lo cumple, echarlo a la puta calle. Para eso están los partidos y para eso están los políticos. Y esto que estáis diciendo de Vox algunos, también se decía en su momento de Podemos y de Pablo Iglesias. Hombre, es que menos mal, ha venido ahora Podemos y Pablo Iglesias y fijaos, son los únicos en la historia de España que están hablando en contra de los banqueros. Es que yo no quiero a políticos que me hablen en contra de los banqueros. Lo que quiero es que si yo y mis conciudadanos, a familiares, compañeros de trabajo, amigos, queremos una ley, podamos ir al diputado de nuestro distrito y digamos, oye, haz una propuesta para que se haga una enmienda o se haga una iniciativa legislativa en este sentido. Y si no lo hace, a la puta calle. Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo. No hay que pedirle a los partidos. Hay que exigir un sistema democrático. Y vale, si no, seguiremos viendo leyes como la de ahora. Vale, antes de dar paso a Raúl, no sé cómo lo hace Rubén, que de alguna manera todo lo consigue llevar, tío, a tu discurso. Me parece maravilloso que no te lo estoy diciendo. También te estoy diciendo con respecto a lo que has dicho, que no me parece que sea del todo así. Es decir, si tú me estás diciendo que con otro modelo la gente realmente no tenía conciencia de lo que significaba la ley de violencia de género. Muy poca gente entiende o puede llegar a comprender, bueno, puede llegar a comprenderlo todo el mundo, pero que lo entienda y lo comprenda y que lo interiorice, por ejemplo, cómo funciona el Poder Judicial, cómo funciona tal, la elección de... Son temas relativamente complejos y demás. Tú a alguien le hablas de derecho penal de autor y te miran con cara de loco. Entonces, el hecho de decir que si tuviésemos un sistema distinto, esta ley jamás hubiese podido llegar... Hombre, a lo mejor, si el Tribunal Constitucional no hubiese estado podrido, no hubiese estado corrompido, como ha quedado probado por las declaraciones de Joaquín Leguina y de Alfonso Guerra, que lo estaba cuando aprobaron esta ley, cuando la dieron por constitucional, la Ley Integral de Violencia de Género, a lo mejor no estaríamos ahora en la situación en la que estamos. Pero lo que no podemos decir es que la fiscalización de la ciudadanía con respecto a la elección de sus líderes y lo que ellos buscan y lo que ellos persiguen y tal, se daría con otro sistema distinto, porque realmente la fiscalización de la ciudadanía sabemos ahora mismo que es muy poca, porque hay muy poca... ¿Y por qué no lo podemos decir? ¿Por qué no lo podemos decir? Esta ley no existe ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Sistemas que son representativos. Es cierto. No existen ahí. Pero eso no significa que no... Pero espérate, Francia. Porque ahora mismo yo te estoy diciendo que esta ley... Desde fuera de España, sobre todo en algunas entidades en Europa, se ve como una ley ejemplar. Y es una ley que están intentando trasladar a Francia. ¿Desde dónde? Están trabajando en ello. Pues desde ¿Quién la ve como ejemplar? Desde las acciones. Yo el otro día no, pero cuando viajé a Francia con mi chica, que me lo regaló por mi último cumpleaños, desde aquí un beso, Fernanda, fuimos a París y cuando andábamos por la calle yo veía en plan de no sé cuántas mujeres asesinadas. No, hombre, claro que habrá grupos y lobbies que la quieran, pero que se atreva un diputado francés a votar a favor de una ley que sus representantes no quieren que la voten. Ese diputado dura 24 horas en el cargo, no como aquí.
Pero es que aquí los representantes, es que aquí votó el PP a favor de eso, el Partido Socialista, todos los partidos que había en la Cámara votaron a favor de eso. Claro, y no hubo... Es que es más sencillo que eso. ¿Quién va a estar en contra? Que dijese, oye, vosotros no aprobéis esta ley. Que Pero esto es que la cosa está me parece horrible. ¿quién va a estar en contra de...? Eran cuatro jurídicos, o sea, 4 tíos que estaban locos con el rollo jurídico que entendía lo que eso significaba. Pero la gran mayoría parecía algo precioso. Ay, qué claro. Dejemos a las mujeres. No es que yo me lleve ningún discurso a mi terreno. El que no vea la relación, pues peor para él. Es muy sencillo. La ley 1/2004 del 28 de diciembre, que es la ley de violencia integral de violencia de género, la hacen unas personas. Si esas personas no son elegidas por el pueblo, ni pueden ser destituidas, ni pueden recriminar, ni pueden quitar esa ley. Las personas a quienes afecta, que es a vosotros y a mí, desde luego, ese es el problema. Esa es la raíz del problema. Y no será el problema que el Tribunal Constitucional votó a favor. Porque esos son jueces y los jueces, ¿cómo se quiere cambiar ahora la elección judicial? Porque esto se llevó a trámite al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que el enorme... Pero el Tribunal Constitucional, yo sigo pensando que yo soy incapaz de elegir un juez. Porque no tengo capacidad para ello y creo que los jueces se deben de elegir a ellos mismos. ¿Y quién te ha dicho que lo elijas tú? No he dicho que yo elija a los jueces. Pero si por ende resulta que el voto a cierto partido va a hacer que se elija a cierto tipo de juez, esto creo que va a seguir pasando aunque tú elijas al candidato. El candidato va a elegir el juez que más sea acorde a su ideología. Yo estoy apuntando a la raíz del problema, que no es un problema ideológico, es un problema institucional, es un reglado. Problema de lobbies. La Ley Integral de Violencia de Género es un lobby y la gente como yo que empezó a advertir hace años que después de esta ley iba a venir el potentísimo lobby LGTB y ya se está viendo asomar la patita el potentísimo lobby de la pedofilia y de todo lo que viene detrás. Y son todos los mismos lobbies. Porque en Europa hay 9 lobistas por cada eurodiputado. Seguimos sin darle... Tú has dicho literalmente, yo voté a Rivera porque dijo que iba a hacer. Coño, Raúl, es que ese es el problema. Tú no tienes que votar a un político que dice que va a hacer y que luego pueda hacer lo que le salga de sus atributos. Yo llevaba personales, te estoy hablando de la ley, estoy hablando como experto en aspectos jurídicos. Tú apoyas a un partido político por lo que lleva en el programa, es porque lleva eso en el programa. Yo te digo que pero yo si durante por eso. No, vale, porque hay mucha gente que piensa que lo que yo estoy diciendo es un discurso, es una perspectiva ideológica, y puedo tener alguna. Yo es que considero que no tengo ideología. Lo que yo estoy pidiendo es que lo que vosotros estáis sufriendo y denunciando, las causas de que eso pasa en España radican en que los políticos no están controlados, en que dicen que van a hacer una cosa y luego hacen la contraria. Y eso ha sido una constante en el estado de partidos español. Coño, vamos a atajar el problema y a curarnos en salud de violencias de género, de leyes integrales, de leyes de inmigración, a quien le interese, etcétera, etcétera. Que las leyes se hagan de acuerdo a los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que estoy diciendo. Vamos a ver, Rubén, a base de presión, Raúl, déjame intervenir una cosa aquí en un segundo, pero vamos a ver, Rubén. Yo te compraría lo que estás diciendo con respecto a eso si fuese porque en otros países en los que se supone que se da una mayor representación, una mayor democracia directa a la hora de elegir a los líderes políticos y demás. Directa, no, representativa. Una representativa, tuviesen más relación lo que estos políticos promueven. Pero yo lo que te estoy diciendo es que no existe una relación directa entre la forma en la que nosotros elegimos a nuestros políticos y las leyes que ellos deciden habilitar. Desde el momento en el que la Ley Integral de Violencia de Género se ha convertido en algo problemático o en un conflicto social político en el que la gente le está empezando a prestar atención desde hace poquísimos años. ¿Pero qué dices, Sergio? Me parece una barbaridad lo que estás diciendo. Solo tienes que irte a Inglaterra o ver, si el que no, que vea el problema. Lo de los pocos programas que se pueden salvar de Jordi Évole y de Salvados, cuando entrevista a un diputado en Inglaterra, que repito, yo no estoy queriendo emular en España lo que ya existe. Ya existen aspectos que son mejorables y que son aplicables en España. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el que un diputado en este programa dice, me vienen a mí mis ciudadanos a decirme las leyes que tengo, no tengo que aprobar, y si no lo hago me pueden echar a la puta calle, pues evidentemente ahí sí hay un feedback directo entre la positivación de la norma, la promulgación de la ley, para que no se entiendan, y la necesidad de los ciudadanos. Y no que el jefe de un partido diga, vamos a hacer esta ley
porque esto lo vamos luego a dar por medios y nos va a dar votos y vamos a machacar con que los hombres pegan a las mujeres, maltratan a las mujeres y nosotros sacamos esta ley para salvar a la ciudadanía de un problema social. Es decir, no es una cuestión de salvar. No, no es una cuestión de salvar, pero tú estás diciendo que con el sistema que tú propones, que me parece muy bien y que puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que dices, pero que con el sistema que tú propones estas cosas no se darían. Porque realmente lo que preocupa a la ciudadanía, bla, bla, bla. Y yo lo que te estoy diciendo, y perdona por lo de bla, 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 porque quería hacer un etcétera, pero yo lo que te estoy diciendo es que a la ciudadanía hace 15 años, si hubiese comido con patatas esta ley de violencia de género de la forma en la que se lo vendían los políticos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo que cómo lo sé? Primero porque... ¿Eres prestidigitador? No, porque los ciudadanos no tienen que votar esa ley. Y segundo, porque si en los medios de comunicación yo empiezo a generar una determinada agenda, un determinado relato con respecto a, joder, mirad las mujeres víctimas de maltrato, cómo están, cómo son, cómo tal, y nosotros encima no tenemos una referencia, como sí tenemos ahora, de qué significa 15 años con esa ley, en aquel momento a una gran mayoría social no le importaba, no protestó al respecto. Sí, había algunos juristas que lo miraban con recelo diciendo, ¿pero qué es esto? Pero la mayoría de los ciudadanos estaban perfectamente, aceptaban perfectamente que se hiciese una ley. Porque el discurso de los partidos es hegemónico y porque aparte compran los medios de comunicación. A ver. Hablar del pasado y de cosas que podrían haber pasado, porque yo podría decir, si Franco hubiera perdido la guerra civil, bueno, pues con eso no lo sabemos. Estoy hablando de cosas que sí son palpables y se pueden. ¿Quién protestó por la ley de violencia de género cuando salió en el año 2005? Nadie, porque los partidos hacen hegemónico su discurso, además, cuando pagan a los medios de comunicación. Si es que de lo que yo estoy hablando no es algo solamente. No te estoy hablando de los partidos, te estoy hablando de la gente. Sí, y la gente, ¿qué es lo que hace, Sergio? La gente compra El País, El Mundo, ABC y ve la tele. Y esos medios están subvencionados por los partidos políticos y siguen los discursos que siguen hegemónicamente los partidos políticos. Si tú, además de representación, pones separación de poderes y le quitas. En Estados Unidos existen lobbies que intentan influenciar en la política, pero esas decisiones nacen de la sociedad civil, de los lobbies, no nacen de las instituciones. Esa es la gran diferencia. No nacen de las instituciones del país. Esa es la gran diferencia, que los políticos no son los que generan el problema. Los lobbies intentan llevar a la política el problema. Esa es la gran diferencia de lo que yo estoy intentando explicar. Lo que yo quiero decir al respecto de lo que significan los lobbies en la política española, ¿tenéis alguno por ahí, algún bote de refresco? Tú estabas bebiendo un bote de Colacao. Yo sí. Bien. Además, eres paisano mío. ¿Puedes ver el etiquetado de detrás? No veo una leche aquí. A que te va a costar mucho trabajo ver el tema de los kilojulios, proteínas y demás. ¿Es correcto? Bien, veréis. ¿Qué significan los lobbies a nivel político y cómo se comen los lobbies a los partidos políticos? Que los partidos políticos, la mayoría son empresas y necesitan sacar préstamos. En Europa se dice que se va a atacar la obesidad infantil y el tema del colesterol y todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Y se van a sacar un sistema que son un punto rojo, si es, por ejemplo, mayonesa o azúcares o un colacao. Un punto amarillo, si por ejemplo pues es un embutido, una carne no muy procesada, y un punto verde si es una lechuga. Todo el mundo entendería fácilmente cuál es el alimento sano y saludable y cuál sería el alimento perjudicial. ¿Es correcto? Bien. ¿Qué votaron los eurodiputados como norma para establecer? El etiquetado que tiene el colacao. ¿Por qué? ¿Vosotros creéis que mi madre va a saber exactamente qué significa una fuente de fenilanina y los tantos por cientos y los kilojulios referentes a 10 mililitros a una cucharadita? Esto lo votaron los políticos porque lo pagaron los lobbies. Así que la ley y muchas de las leyes que nos comemos en algunos países van incitados a intereses que vienen del dinero de particulares y de empresas, y los partidos responden a esto. Por eso, primero te van enseñando la patita, como yo digo, y luego tienes que ver lo que viene después. Solo tenéis que ver todo esto de la perspectiva y la ideología de género. ¿En qué empezó? Que se hablaba del orgullo, homosexualidad, y a día de hoy en España se habla de 32 géneros y 17 gustos, y en otros sitios como en Alemania se hablan de hasta 102 géneros. Esto es lo que hacen los lobbies, es un negocio, es presión, y los políticos no escapan a esta presión porque estamos hablando de una cantidad de dinero ingente que fijar en España, antes de que existieran los presupuestos generales del Estado, la presión económica de la ideología de género. O sea, es muy complicado separar la presión de los lobbies y de las empresas a lo que tienen los políticos porque es complicado. Y entonces yo por eso digo que
Pero es Es complicado, complejo. Raúl, pero ¿por qué es complicado? Es que habláis de los lobbies como algunos hablan del heteropatriarcado. Si es muy sencillo. Tú has dicho, desde luego que los políticos son influenciables por lobbies, por grupos de presión, por empresas. Desde luego más todavía en un sistema partitocrático, donde todo está muy agrupado y el poder realmente lo tienen 4 personas. Si un político toma una medida que sus electores le han dicho que no tome, al día siguiente en su oficina se promueve una destitución y se va a tomar por culo. Si es que es muy sencillo. Pero El político, en serio, el político en España, que el libro más vendido fue el de Belén Esteban y la gente ve Sálvame Deluxe y ese es el que lo exacto, desee. por supuesto, pero en ahí, con ese discurso, Raúl, lo que estás diciendo es que España es un país de segunda, que es peor De segunda, que otros ¿no? partidos. Nosotros somos el país más sobretitulado de Europa, donde tienes 123.000 empleos de fábricas que no se cubren porque la gente no tiene titulación para trabajar. Sin embargo, se hacen aquí cursos de ideología de género que no valen para nada. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo? Tiene que ver que me Tú estás diciendo es como al final que decirme a mí España es lo un de la país muy bandera inculto. es como hablarme a mí de la bandera de España. No es inculto. España es un país acomodaticio porque llevamos más de 80 años donde aquí no ha habido ningún conflicto bélico, donde la otros gente países vive no? absolutamente cómodo y nos pensamos que ser solidarios es mandar un mensaje con un móvil. Y eso depende. Somos acomodaticios. ¿Tú crees que en España le vas a sacar a la gente este sistema político, le vas a sacar esta idea de tener que hacerlos ir a votar para cambiar al diputado de distrito? Si ya cuesta Sí, Raúl, pues sí, sudor y pues sí. lágrimas que vaya a votar el 50% Pues sí, de porque la yo no población. pierdo, porque yo, a pesar, no te he dicho lo de la bandera, porque muchas veces veo personas que son muy patriotas, que me tildan a mí de falta de patriota o de que apoyo a Yo Bildu no he o lo hecho que yo sea, nada de chorradas. eso, yo no he sacado ese tema. O chorradas de esas, no digo, te he dicho gente. Y sin embargo, dicen que España es un país, pues bueno, que es muy acomodaticio, ¿qué tal? Todos los pueblos son acomodaticios. La Revolución Francesa no se hizo hasta que no hubo pan, hasta que faltó el pan y faltaba la comida. Todos los pueblos son acomodaticios. Y desde luego considero que España no tiene ninguna deficiencia en contraprestación a otros países para ser un país libre, soberano y que elija a sus políticos. ¿Y por qué dirías que ha el- pasado entonces en España y en otros no? ¿El qué ha pasado? ¿El qué? Pues que tengamos este sistema. El sistema que tenemos en España lo tenemos en Italia, lo tenemos en Portugal, lo tenemos en muchos países. Pero Y- ¿cuál sería la diferencia entre Francia o Inglaterra o Estados Unidos y España? Si no es la forma de ser de los españoles o los intereses de los españoles, etcétera. O sea, ¿cuál es qué dirías tú que es lo que ha fallado o lo que falla aquí? Lo que ha fallado en España, exactamente, pues que cuando se quiso promover la ruptura con las instituciones franquistas, se traicionó a las personas que querían hacer eso. En el caso de Europa, solo hay que leer Combate sin acabar, de Julius Spaak, Henry Paul Spaak, para ver que quien impuso con el Plan Marshall el sistema partitocrático en toda Europa para contrarrestar la Guerra Fría y hacer controlar los países de Europa fue Estados Unidos. Tanto que decís, Estados Unidos para ti es el sumum. No, imperialistamente ha actuado muy mal y no tenemos libertad en Europa en gran parte por culpa de Estados Unidos. Pero eso sería otro debate y sería más largo y sí que sería extenderme mucho y no quiero tampoco, como decía Raúl, monopolizar el debate hacia mis derroteros. Vale, o llevarme las sardinas. Hay una cosa que quiero decir con respecto a lo que decía Raúl, ya volviendo un poco al tema. Ahora doy paso a Luis García Chico, que estaba aquí esperando, y ahora le meto para que nos cuente sus puntos de vista sobre esto. Pero hay una cosa que te quería recordar cuando estabas hablando de lobbies, porque me parece, sí que es verdad que muchas veces me parece que cuando se habla de lobbies, de ideología de género y tal, se tiene muchas veces un discurso muy reduccionista y no se entienden muchas veces los conflictos que puede haber incluso dentro de estos lobbies. ¿Vale? Y ahora mismo está habiendo un conflicto muy fuerte, que esto es lo que llevamos siguiendo estos temas, pues probablemente estaremos bastante al corriente del conflicto que hay entre las feministas TERF y las feministas radicales, con todo el rollo de, no, que si los trans, que si hay mujeres que se podrían considerar hombres y todo este rollo. Vale. Ahora mismo lo que está sucediendo a las puertas a las que estamos es que desde el Ministerio de Igualdad, desde el Ministerio impulsado por Podemos, se está intentando pasar una ley a partir de la cual todas las personas tendremos el derecho de autodeterminar nuestro género, independientemente de nuestra expresión y de cómo nos interpreten por la calle y tal. Esto significa, hasta cierto punto, que el género en el que tú te reconozcas va a estar fiscalizado exclusivamente por ti mismo y que nadie más, ningún factor externo, ninguna autoridad externa, ninguna autoridad científica va a estar autorizado para poder decir si efectivamente tú eres lo que tú te autodeterminas como que tú eres. Esto significa, poniéndolo así pronto y mal, significa el fin de todas las políticas de
de género que habrían salido y que beneficiarían o que discriminarían al hombre o que beneficiarían implícitamente a la mujer a partir de estas políticas de acción positiva y todas estas cosas. Entonces, cuando hablamos de lobby y tal, muchas veces se habla desde un punto de vista como si los que estuviesen haciendo esto, como si los que estuviesen promoviendo esto, tuviesen alguna remota idea de lo que están haciendo o tuviesen algún tipo de perspectiva sobre el alcance que tienen las políticas que habilitan o que tienen las cosas que tal y tal. Y yo me he dado cuenta, sobre todo escuchando a Irene Montero, avalando y defendiendo estas chorradas, de que probablemente ellos ni siquiera son conscientes de las cosas que están habilitando, de las políticas que están sacando adelante y de todas estas chorradas que están haciendo. Y ahora mismo la prueba de ello es que esta próxima ley que saldrá, porque esta ley saldrá, lo que hará será prácticamente destruir, y esto se van a dar cuenta bastante pronto, cuando a un hombre se le diga, cuando tiene 18 años o cuando se le dé la gana, oiga usted, ¿tú qué te prefieres poner en la casilla de género, hombre o mujer? Con hombre, pues te quedas como estás, pero con mujer, mira todas las ayudas, mira todas las prestaciones, mira todas las diferencias legales a las que te vas a enfrentar si pones en la casilla mujer. Entonces ahí se darán cuenta de que, bueno, que estas cosas con las que están jugando pues no son tan maleables como ellos se piensan. Y te puedo hacer una pregunta, la excusa Sergio. que ponen, haz la pregunta y luego digo yo lo que quería decir. ¿De dónde nace esa ley? ¿Cómo que de dónde nace esa ley? ¿Por qué se ha entendido desde el poder político que hacía falta esa ley? ¿Quién ha sido el promotor? ¿De dónde ha nacido la necesidad de esa ley? Esa ley es una especie de copy-paste, de copia y pega de leyes que han salido antes en países anglosajones como Canadá, como Estados Unidos o como Inglaterra. Y ahora mismo, básicamente, eso es en lo que está Europa. Lo que sucede en España y no sucede en esos otros países es que nosotros tenemos un sistema legal y una serie de normas alrededor de la política de género que discriminan de una manera muy explícita y muy activa a los hombres con respecto a las mujeres. En esos otros países no tienen la ley integral de violencia de género, no tienen todas esas políticas de cuotas y de tal, como sí que tenemos en España. Entonces, las feministas radicales, que saben lo que hay, hacen muy bien en quejarse. Claro, yo me río de ellas, pero ellas hacen muy bien en quejarse diciendo, oigan, es que con esta nueva ley que ustedes están queriendo habilitar, lo que están haciendo es destruir todo el progreso que nosotros hemos creado, entendiendo progreso como una discriminación positiva que les beneficia a ellas y a su colectivo. Pero no me has respondido. ¿Quién está promoviendo? O sea, ¿esa ley nace por una necesidad de la ciudadanía que ha dicho queremos esta ley? ¿O ha nacido de unos partidos o de un partido que ha dicho voy a hacer esta ley? Esa ley surge de 800.000 votos femeninos que se están jugando porque quieren esa ley. Así que aquí lo que se está haciendo es promulgar una ley para crear un chocho chiringuito. Eso es mentira. Pues lo que Pero se es mentira porque la gente, esos 800.000 votos no se ha votado para que se haga esa ley. Se ha votado un partido que luego hará lo que le salga del nabo. No, esa ley estaba prometida por Unidas Podemos y demás. Esa ley es algo que llevan en su programa y no es algo que se hayan sacado de la manga de repente. Esa ley están siguiendo simplemente las tradiciones que hay. Que no lo habéis entendido. Pero que por mucho que un partido lleve en su programa lo que dice, lo que quiere hacer, esa no es una ley que haya nacido de que la ciudadanía haya dicho queremos una ley. No los votantes de un partido, porque los votantes de un partido no representan a la ciudadanía. Porque las leyes afectan a toda la ciudadanía, de un partido o de otro partido. Sí, pero ese partido llevaba esa propuesta, entonces tiene que hacerlo por sus votantes. Un segundo, chicos. Voy a dar entrada a Luis García Chico. Buenas noches, Luis García Chico. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, encantado. Ya creía que no entrabas. Te recuerdo de una entrevista en... ¿Cómo se llamaba? ¿En qué entrevista te podías haber visto hace años? ¿En Bailando con Lobos? Bailando con Lobos. Con el gran Roy Vázquez, sí, señor, sí. Bailando con Lobos, tío. Ahí justo también vi a otros tal que seguía y demás, pero recuerdo la tuya. ¿Tenías el pelo largo o me lo estoy imaginando? Tenía el pelo largo, me lo corto, lo vuelvo a tener y ahora toca corto. Vale, ahora toca corto. Bueno, pues ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? También te he visto una ponencia que hiciste en el Instituto Juan de Mariana. Sí, eso ya era sobre la teoría de la mentira, que es mi rama de especialización como línea de investigación sobre el derecho, la economía, ciencias sociales, en definitiva, sí. Y bueno, no se dio mal tampoco, supongo. Bueno, no sé si has estado desde fuera viendo un poco la charla tan aireada que hemos estado teniendo. No sé si quieres darnos tu punto de vista al respecto o quieres decir algo.
A ver, como tener una opinión siempre es tener una opinión contra alguien, no quiero que esto se interprete como algo ad hominem, quiero decir. Vale. Empezamos bien. El balance, cada uno que Vale. vaya considerando lo que... Sí, se había cortado. Sí, sigue, por favor. ¿Se había cortado la imagen? Vale, Digo que si se había cortado la imagen o el sonido. las dos. Las dos, pero bueno, sigue. Ahora creo que estás on fire, así que dale. Sí, es que a veces dan plugs. A ver, yo lo que quería señalar es lo siguiente. ¿De dónde procede la Ley Orgánica 1-2004 y a su vez la Ley Orgánica 3-2007? ¿Procede acaso de alguna conspiración oligárquica de partidos políticos que son muy malos y nos quieren dominar como si fuésemos títeres sin cabeza? Yo considero que no. Es decir, para empezar, acudamos a antecedentes legales. Antecedentes históricos. La Directiva 2002/73/CE de la Unión Europea, en particular, estableció una semilla muy concreta. Y era la siguiente. Estoy aprovechando los parones, ¿eh? Vale. La idea es la siguiente. Estableció una semilla muy concreta, que era, se debía de establecer un principio informador a partir del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, lo cual ya no se consideraría tanto como un valor superior atendiendo a la Constitución, sino como un principio informador a partir del artículo 10.2 de la Constitución, que señala que todos los derechos deben de ser interpretados a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primer punto, es decir, no toda la soberanía está en España. Punto segundo, la decisión 803/2004/CE, que establece precisamente el cuerpo teórico de la Ley Orgánica 1/2004. ¿Por qué? Sin ir más lejos, tenemos que analizar la exposición de motivos de esa propia ley. Primero de manual de primero de carrera de Derecho, artículo 3 del Código Civil, cuando señala que hay que prestar atención a los antecedentes históricos y legislativos. No quiere decir que lo hubiera hecho el PSOE o lo hubiera hecho el PP, se hubiera hecho. Esa es la idea. Existe una predeterminación, una influencia geopolítica, y en este caso de la Unión Europea, como condicionante en la estructura de la construcción de un ordenamiento jurídico. Así que no conviene, y en este es el matiz, simplificarlo. No conviene simplificar fenómenos complejos porque entonces estamos señalando precisamente carencias propias. Bueno, tenemos aquí a la segunda parte de Rubén Gisbert. No, perdona. Yo cito los referentes concretos. Abomino mucho de la pedantería. Vale. Bueno, chicos, experto en abomino de las faltas de respeto gratuitas. Respeto, por favor, que somos compañeros de profesión. Bueno, pero también eres abogado, ¿no? Pedante no es una falta. Perdona, pedante no es una falta de respeto. Buscar en el diccionario es demostrar de manera innecesaria un conocimiento. Te ha sido el artículo 3 del Código Civil. Para simplemente lo que has dicho es que hay influencias extranjeras en las decisiones políticas españolas. Es lo que has dicho al final del resumen. La pedantería... Era muy sencillo de explicar al final. Mira, entonces me parece muy bien lo que dices, pero no tiene nada que ver con lo que yo he explicado y lo que yo estoy diciendo. Y ya he dicho que me parece legítimo la gente que pensáis eso, ¿eh? La idea está en el componente irónico. Es decir, la ironía traslada una prosodia. Y el tono es muy importante. Es decir, cuando se analiza la mentira, se comprende mucho la ironía. Y no me vais a tomar por tonto. Ok. Un segundo. Vamos a hacer aquí una especie de medio parón porque yo tengo que asimilar todo esto, ¿sabes? Analiza la prosodia. No doy pie a, de repente. Rubén acaba de insultar a Luis con el mismo insulto que le dicen siempre a él, que es un pedante. O sea, no. Hay algo ahí en común entre vosotros. Perdona. Lo mejor de la implosión cósmica es que alguien que tira siempre de legajos, pues cuando le tiran un legajo, pues dice que no me tires legajos porque aquí no estamos hablando de leyes. Ha sido el momento. Yo estaba haciendo un cálculo de kilómetros entre Senegal y la Isla del Hierro porque acaba de llegar un cayuco y lo estaba escuchando y digo, ostras, qué grande. Ha sido muy chocante, sí, ha sido. Quiero decir, yo no hablo de ley, hablo de fundamentos de derecho. Simplemente, si tengo que hablar de la sociedad civil, pues coño, tendré que hablar de quién la inventa. ¿Quién inventa el término de sociedad civil? Gaetano Mosca. Ya está, no digo no, porque como dice, yo no abomino de la legislación. Simplemente he dicho que para decir que hay injerencias extranjeras y que realmente las cosas son muy complicadas porque hay gobiernos del mundo y hay gobiernos y hay aspectos de la sombra de la Unión Europea y lobbies y tal, me parece muy loable ese discurso, pero yo ya he explicado varias veces en mi canal por qué no lo comparto. Simplemente eso, me parecía muy sencillo. Luego podemos hablar de Gaetano Mosca. Vale. A mí esto me
a veces me cuesta entender cómo el tema de la libertad se entiende de una perspectiva, y tú, Sergio, a veces lo haces, bueno, siempre que hablamos de este tema, de una perspectiva de utilidad y no desde una perspectiva de dignidad, que es la que persigue la libertad de los pueblos. Y es que el hecho de que haya representación y separación de poderes no es porque sea más o menos útil, que desde luego lo es por una cuestión de dignidad. Y me gustaría haber tenido haber comentado esto con Raúl, pero como, bueno, el tema que queríais tratar es otro, pues y yo ahí no tengo que aportar, pues lo mejor que puedo hacer es no entrar. Raúl volverá otros días y podremos hablar de esos temas. Perfecto. Dices con Raúl sobre estas cosas. Pero yo también lo que te quiero decir con eso, que me imagino que ahora habrá otras personas que te lo querrán discutir de forma más abierta. O tres. Es que hay, bueno, 3 personas, es que hay gente que a lo mejor no entienden lo de la dignidad con respecto al sistema que ahora mismo tenemos de la misma forma en la que lo entiendes tú. Es decir, puede haber gente que tú dices, no, es que ¿por qué no votamos a un representante? Puede haber gente que esté perfectamente a gusto con votar a un partido. De hecho, diría que en España hay mucha gente que está totalmente a gusto y totalmente... No, pero es que eso es como el sistema que tenemos y con votar a su partido de toda la vida. Eso es como el tuit que subí yo el otro día, del león en una jaula, calentito y con comida, que está súper a gusto. Ahora, ¿cuál querría ser ese o el que está en la sabana libre, que no tiene la seguridad garantizada? Yo estoy hablando de eso, estoy hablando de dignidad, no estoy hablando de comodidad, ni de seguridad, ni de a gusto. Desde luego que había muchísimos españoles que no por miedo, por convicción, estaban súper a gusto con Franco, desde luego. Pero es que a mí no me importa la utilidad, que desde luego para mí la democracia lleva una utilidad intrínseca en la positivación y retirada de las leyes, sino una cuestión de dignidad como pueblo. Ok. A ver, Luis, creo que hubo un momento en el que fue como seguidor de las teorías de Trevijano, o sea... que hace mucho tiempo. ¿Qué pero... es lo que te hizo a ti un poco cambiar de opinión? A ver, yo cuando conocí la teoría de Trevijano, más o menos empezaba la carrera, o sea, estoy hablando del año 2010, sí, ahora próximo 10 años. Y precisamente lo que me llamó la atención fue la claridad, la simpleza, la facilidad, unos términos además altamente bifurcables entre los enemigos y entre los buenos, ¿no? Y eso, claro, me llamó bastante la atención, habida cuenta pues, de que en ese momento pues, me encontraba flipándome, estudiando Derecho y, bueno, pues ese es el momento que es lo que facilita esa clase de cuestiones, ¿no? Que ves una idea y te gusta y tratas de entenderla y escudriñarla al máximo. ¿Qué pasa? Que a medida que se va investigando y demás, yo, y además lo fusioné también con mis investigaciones sobre la mentira, pues fui entrando en crisis. Y eso me llevó a una transición, ¿no? Como la española, pero en este caso individual, la mía propia. Y llegué a la conclusión de que Trevijano, pues, sus tesis solamente las puede defender él. El trevijanismo o las perspectivas trevijanistas son suyas. Más allá es entrar en exquisiteces propias también de fenómenos que se han producido a lo largo de toda la historia. Ahora mismo, por ejemplo, pienso tras la Revolución Francesa, con la École Polytechnique, se produjo una malversación, digamos, una transformación hacia el radicalismo de determinadas teorías racionalistas propias del iluminismo que acabaron desvirtuándose, no interfiriendo precisamente en la crítica. Y entonces, esto ya responde a la pregunta y dejo de dar la chapa, precisamente está ahí la idea. Es decir, cuando comencé a analizar, digamos, o a plantearme precisamente qué hay más allá de las teorías de Trevijano, que efectivamente hunden sus bases en otros grandes teóricos políticos, te empiezas a dar cuenta que precisamente la libertad no se defiende tanto acogiendo unas ideas y porque hay mucho peso detrás. Eso es la libertad. La libertad comienza con la comunidad, comienza precisamente en el reconocimiento, en el ejercicio de reconocimiento con el otro y a partir de ahí construir o tratar de aproximarnos a entender cómo se construye la verdad. A partir de ahí yo, lo que pueda decir esta noche o lo que defienda, yo no defiendo la verdad absoluta, no defiendo la verdad jurídica dictada por la razón en plan tesis naturalista, yo simplemente defiendo una posición pragmática con unas razones que podrán gustar más o menos u otras, pero no voy a endiosar en aires proféticos cualquier tinglado de una persona nominal, de un hombre que tiene mi respeto intelectual,
pero más allá de eso siempre hay que tener toda la crítica dispuesta para atacar y disparar. Vale, esto yo creo que a lo mejor es algo que a lo mejor Rubén quiere decir algo al respecto. No, es que yo no soy trevijanista. Me parece bien que este chico, Luis, en su momento se iluminara y entendiera la teoría de Trevijano como unas ideas fáciles y simples, identificara una parte de buenos y de malos, como en Star Wars, pero es que eso no es las ideas de la libertad y la democracia. Yo nunca he sido trevijano, es decir, nunca he sido trevijanista, porque Trevijano no ha inventado la democracia. Me parece bien. Además que su aseveración más categórica no la ha argumentado, que es que las ideas de Trevijano solamente las podía defender Trevijano. No ha dicho por qué. Vale, la explico. Hombre, es que si empiezo a hablar, no paro. Y esto consiste en Habla, dialogar. no te preocupes. A estas horas ya, esto ya es porno duro, no te preocupes. Esto se ha convertido, ya te digo, tío. A ver, Luis. cojo la palabra. coge la palabra. A ver, la pregunta es, ¿por qué Trevijano es el único que puede defender sus ideas? Pues porque, y lo voy a decir llanamente, pues porque él sabrá, ¿no? Ahora voy a explicarlo de una manera más concisa. La idea es la siguiente. Una persona cuando construye sus ideas parte de una información que de por sí es tácita, es dispersa, esto Michael Polanyi lo ha estudiado claramente y bueno, no conviene tampoco incidir más. Es decir, la información social se nos viene de una manera que no está articulada y a partir de ahí precisamente nosotros construimos ese mundo con modelos pues, de teoría de conjunto o incluso a partir de lógicas paraconsistentes. La idea es la siguiente. Trevijano, si plantea su idea, parte de una idea que además ha sido ya estudiada por la antropología, que es de la desgracia irreversible que da lugar a fantasía compensatoria. ¿Qué quiere decir esto? Trevijano, todos sabemos, tú lo sabrás mejor que yo, que parte de una desgracia irreversible como es pues que le echaron prácticamente de la política a partir de unos traidores que serían pues, pues Felipe González, entre otros grandes representantes políticos de la época. Le apartaron por completo de la dirección de la Plata Junta, etcétera, 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 a partir de prisiones, etcétera, etcétera. Esa es la idea fundamental. ¿Qué sucede? Que cuando precisamente bueno, al hilo de todo esto, tenemos que tener en cuenta que Trevijano precisamente estaba dentro de la dirección, estaba constantemente viajando a Portugal para sobrellevar esa transición hacia un proceso constituyente democrático bajo la idea de democracia entendida por Antonio García Trevijano. La idea es la siguiente, cuando se produce la desgracia irreversible y le apartan por completo, se dan dos factores. En primer lugar, la soledad de una idea y, en particular, la incompetencia para ejercitar aquella idea tenida. En ese momento se produce la fantasía compensatoria, que ha sido estudiada larga y tendida, además, por uno de mis maestros, que es Miguel Catalán, cuando se establece que precisamente, y además se ha dado en personas que que tienen mayor categoría incluso que se pudiera considerar de García Trevijano. Por ejemplo, estoy pensando en Tomás Moro con su obra de la Utopía, pienso en Platón incluso en la redacción de la República, Campanella, de igual manera también Dante en su Divina Comedia, donde se establece que precisamente debido a desgracias irreversibles personales transforman en libros la utopía. Es decir, a la hora en la que tú contrastas la realidad con la idea máxima, cuando resultas tan perfeccionista, como diría Giovanni Sartori, a la hora de establecer un régimen democrático, estás siendo falaz. ¿Por qué? Porque precisamente es imposible, desde una perspectiva lógica, venderme en la realidad una idea utópica. Y eso es lo que sucede. En el momento en el que lo contrastas, nunca vas a obtener el resultado y, por lo tanto, hablas todo el rato sin referirte al objeto. Hablas constantemente, entonces, refiriéndote a una idea que no controlas, por lo tanto, te introduces en un sesgo de control brutal, porque no controlas las variables que no controlas precisamente, y a partir de ahí se establece entonces una idea de utopía que a partir de ahí apaga y vámonos. Trevijano precisamente cae en esa errata que no le culpo, es decir, no estoy criticando planteamientos políticos que son interesantes, están fundamentados completamente, simplemente estoy señalando la teoría que hay detrás, que precisamente se debe de considerar desde un punto de vista realista, pero también de igual manera, porque esto se dice mucho, todos sabemos muy bien lo que es la democracia ideal, pero poco sabemos realmente cuáles son las condiciones para que la democracia, digamos, sea posible. A partir de ahí debemos de tener en consideración los pies en la tierra.
traer esas ideas de Trevijano que son suyas y adaptarlas en todo caso. Pero coger literalmente la idea en su conjunto y trasladarla desde una especie de fatal arrogancia, considero que eso no. Porque en primer lugar nos desentendemos de las propias características de la información social. En segundo lugar, se produce el fenómeno que ya he señalado anteriormente, estudiado por la antropología, donde a partir de una desgracia irreversible, para compensar a modo de autoengaño, te montas una película en tus escritos y a ver si la realidad llega. Y además se da un aire profético. ¿Por qué? Porque siempre se da la idea de un fanatismo detrás de la implantación de esa idea y que además quien lo ha escrito siempre señala que nunca se va a instaurar mientras él esté vivo. ¿Para qué más premisas para poner sobre la mesa los principios básicos del autoengaño? Me parece muy interesante lo que acabas de decir y quiero que ahora mismo Rubén te responda, pero primero... Sí, primero que hay que enterarse un poquito más de lo que es la Plata Junta y la Junta Democrática y lo que pasó allí, no decir que apartaron a Trevijano, que quitaron de la política, ¿no? Trevijano tuvo un proyecto político al cual se sumaron todos los partidos, le metieron en la cárcel y que no le apartaron de ninguna dirección ni nada. Hay que estudiar un poquito más al respecto. Y segundo, el argumento que ha dado Luis, al final, para que la gente haya entendido lo que ha soltado Luis, básicamente es que la frustración de Trevijano de no haber podido llevar a cabo lo que él tenía en mente en los años 70-80, luego cristalizado en un discurso ideal, imposible de llegar. Y todo eso está bien desde una perspectiva antropológica, pero creo que has estudiado Derecho y la antropología no tiene nada que ver con la ciencia jurídica, ni con el derecho, ni con los aspectos tangibles de la ciencia política, que no nacen de lo que para ti es algo, tu referente, que yo lo entiendo, que es Platón, que creía que las ideas tenían existencia por sí misma. Toda la parte, digamos, pragmática del derecho y de la ciencia política nace del aristotelismo. Yo he dicho que no soy trevijanista porque yo no defiendo las cosas porque las diga Trevijano. Eso habrá gente que lo haga, pero yo no. Porque yo, cuando yo aprendí de Trevijano, también aprendí de la Universidad Complutense de Madrid. No voy a ir diciendo que soy complutense ni soy trevijanista, ¿no? Yo he aprendido de varias personas y luego he contrastado la información con sus autores. Al final es mucho más sencillo que lo que tú has dicho, que es sencillamente que la democracia es representación y separación de poderes. Eso no lo inventa Trevijano. La representación no la inventa Trevijano. Ni la separación de poderes tampoco, Luis. Entonces, que él ofrece una alternativa política para España basada en la República Constitucional. Sí, pero es que yo no estoy defendiendo la apertura única y exclusivamente de la República Constitucional. Estoy pidiendo... Sí. No, es que hay alguien riéndose, no sé quién es, y me está desconcentrando lo que estoy diciendo. Perdón, es que estoy viendo a Peter así y no puedo evitarlo. Espera, me muteo. No te preocupes. Pagi está muteado, así que no es del canal de Pagi tampoco. Entonces, bueno, no sé no me acuerdo por dónde iba. Simplemente que yo no soy trevijaner ni soy trevijanista. Yo defiendo y reconozco a don Antonio como lo que ha sido, que es la persona más íntegra políticamente en el siglo XX en España, que ha defendido la libertad política en España, y todos los conceptos que ha desarrollado don Antonio, menos la mónada, no los ha inventado don Antonio. Se ha dedicado a defenderlos, junto con otras personas que, por si no lo sabes, también están defenestradas del ámbito público sin que les hayan metido en la cárcel, y estoy hablando de José Luis Albín, de Pablo Sebastián, y si quieres te pongo en contacto con ellos para que te lo cuenten. Entonces no entiendo que ahora mismo, pues igual que hay gente que actúa por reacción a que haya podido ser comunista y se haya desencantado porque haya visto qué tal, hay gente que puede actuar por reacción a que han visto en don Antonio un dios. Yo nunca he visto en don Antonio un dios. Fue una persona que yo conocí y que aprendí muchísimo de derecho sustantivo y muchísimo de ciencia política, igual que de Dalmacio Negro y de muchas otras personas. Pero no he considerado que su palabra fuera ley. Nunca. Por eso no soy trevijanista. Ahora, desde luego, me parece la persona más íntegra y uno de los modelos ejemplares en España de coherencia política en toda su trayectoria de defender una misma idea. Eso sí, pero eso no tiene nada que ver con que yo piense que Trevijano haya inventado nada. No ha inventado nada. La democracia no la inventa don Antonio. Ok, eso es algo que sí que has dicho, no es la primera vez que lo dices, pero hay mucha gente que... Lo he dicho desde el principio, desde que empecé este canal. De hecho, uno de mis primeros vídeos donde explico mi conexión con don Antonio, explico lo que estoy diciendo ya. Y justamente ahí está para mí la grandeza de las ideas, que es que no pertenecen a nadie. Si yo me muero mañana y las personas que defienden lo que yo digo, espero que haya otras personas que sigan defendiendo la democracia en España. Y no porque sea útil o inútil, sino porque quieran que España sea un país libre y que decida qué políticos tiene y qué leyes quiere, y si se equivoca porque son decisiones que ha tomado el pueblo.
No, pero lo que digo es que es muy común adjetivarte con trevijanista y demás. No es la primera vez que lo escucho y no probablemente Los no será imbéciles la sí, última. claro. Bueno, los imbéciles o es muy normal, porque muchas de los discursos que tienen pues se podrían escuchar también en Trevijano cuando estaba haciendo intervenciones en las plataformas que le daban espacio a él. Pero es cierto que tú siempre has corregido el hecho de que tú no eres un trevijanista al uso, sino que tú, a partir de lo que te ha dicho Trevijano, bueno, de lo que aprendiste Trevijano y de muchas otras fuentes, pues a partir de ahí has elaborado tu propio cuerpo de ideas. Con respecto a esto, Luis, no sé si quieres decir algo y luego le doy paso No, pero a... no he elaborado mi cuerpo de ideas. Es que yo no tengo un cuerpo de ideas mío. Sergio. Sí que lo tienes. Al hilo de eso, precisamente, aprovecho. Creo que era Carmen Iglesias cuando decía que cuando leemos a los clásicos no estamos leyendo a los clásicos, nos encontramos a nosotros mismos. Precisamente ahí está la clave de por qué decía que Trevijano son sus ideas y no conviene, y de igual manera las ideas de Montesquieu son sus ideas y de igual manera no conviene precisamente poner palabras donde esas palabras no están. Como a su vez yo no pido que tú pongas palabras en mi boca diciendo lo que yo he dicho, porque cada persona dispone de raciocinio para entender lo que he dicho. Ahí está la idea. Por eso te agradecería que te eximas de poner en mi boca palabras que no he dicho, de esa manera y con esa estructura. Gracias. Lo que señalaba precisamente es que yo nunca he visto a Trevijano como a Dios. Es más, yo la primera vez que vi a Trevijano, y esto va a sonar a coña, pero es que es así, pensaba que era Leslie Gould, el viejo de Hardcore Pound, de Empeños a lo Bestia. Según le vi, dije, si es que son iguales. Y si puedes poner una foto, la gente lo va a entender a la primera. ¿Cómo se llama? Leslie Gould de Hardcore Pound. Y se va a ¿En entender. Yo no serio? puedo con Peter así, ¿eh? ¿En serio? Peter, por favor, quítate eso, por Dios. Sí, Peter. Míralo ahí con la libretita y la pinta esa. Vale, pero sigue Luis y Pero estoy buscando lo de Empeños a lo bestia. Lo que señalaba al respecto de esto, al fin y al cabo, es una reducción al absurdo, precisamente de que yo no al menos, ya que se me ha calificado así, yo, por ejemplo, no me flipé en el sentido de ver a Trevijano y considerarlo un dios. Sí que me fliparon sus ideas, precisamente. Y a partir de ahí está como yo veía a Trevijano en su momento. Okay. El parecido es razonable. Este es el nivel. Muy bien, vale, perfecto. No voy a durar mucho aquí, ya aviso, ya viendo que es... Yo sí veo el parecido, Por eso señalaba que o sea, precisamente yo no quería centrar tanto el debate sobre Trevijano porque son sus ideas. Precisamente lo que quería me gustaría, mejor dicho, derivar el debate son a las consideraciones que Rubén tiene respecto a, pues eso, respecto a la abstención, respecto a la separación de poderes, etcétera. Y si me dejáis, a no ser que alguien quiera señalar algo antes de... no sé... Sí. Dale. Señalaría entonces respecto a la abstención. Es algo que siempre da quebraderos de cabeza y en este sentido yo señalo mi postura y es la siguiente. La abstención no sirve. Yo he estado durante muchos años defendiéndola y voy a señalar mis consideraciones al respecto. Y no funciona desde dos perspectivas, desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva social. Desde una perspectiva jurídica por lo siguiente. Efectivamente, la Constitución en el artículo 23 señala la participación política y uno puede pensar, sí, bueno, pero no aparece la abstención. Pero sí, porque si se analiza a la luz, como se puede analizar, por ejemplo, la libertad sindical en términos negativos, ¿no? Que nadie te puede obligar a formar parte de un sindicato, de igual manera tú puedes ejercitar tu derecho de participación no participando. Por lo tanto, ahí tenemos la proclamación constitucional de la abstención. Ahora bien, cuando analizamos el desarrollo precisamente de ese artículo por la Ley Orgánica 585 del régimen electoral general, la abstención no aparece. Es más, incluso aparece por completo disipada para propaganda en el sentido de toda la campaña electoral, no se establece por ninguna parte. Desde un punto de vista jurídico, la abstención no sirve para nada. Es más, en mi consideración, que es lo que defiendo, la abstención no deja de ser más que un posicionamiento ético frente a la realidad. Es tu opinión, es tu consideración ética de yo no quiero esto, quiero desplazarme de esto mientras seguimos elaborando prácticas reales y efectivas desde un punto de vista jurídico para cambiar las cosas. Pero apelar a una suerte de abstención desde el punto de vista jurídico tiene las piernas muy, muy cortas. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente
desde un punto de vista social, se puede señalar y apelar al sujeto político y a la política, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí está el tema. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista social se puede alegar, no, si se llega al 50, al 60, al 70, al 80%, ¿quién da más? Pues entonces, precisamente, ese gobierno pierde legitimidad objetiva y entonces ese gobierno empieza a tambalearse y a partir de ahí se abre un nuevo escenario que no controlamos, nuevamente apelo a ese sesgo, ¿no?, de control. Aparece un escenario que no controlamos con nueva información y esperamos, supongo, no sé, que todo se solucionará hacia el sentido, con ejercicio y ejercicio y ejercicio, en una sociedad civil que parece ser que no existe salvo cuando se habla desde esta perspectiva, lo cual no deja de ser llamativo. Entonces, la idea es la siguiente, y es, desde un punto de vista social tampoco funciona. ¿En algún país la abstención ha tenido éxito desde ese punto de vista social? Yo puedo decir En Chile. Yo puedo decir uno. Chile, ¿por qué? Vale, ahora contesta Rubén, porque sí, me parece que es lógico que conteste Rubén. Rubén. No, pero es que, a ver, es que es absurdo. Es que la abstención no... Gracias por calificar mi opinión de absurda. Ese es el nivel, te repito tus palabras. No, vamos a no calificar. ¿Eres tú el que ha empezado comparando a don Antonio con un showman de la tele diciendo que lo Rusia es el absurdo? Pues sí, Luis, es absurdo. Y es absurdo porque la abstención no tiene valor por lo que ponga en la Constitución, sino por una realidad objetiva, sustancial y sustantiva de la vida en las personas. Si a ti te presentan una estafa y sabes que es una estafa, tú puedes participar o abstenerte. Y si participas y te estafan, es culpa tuya. Y si te abstienes es porque no quieres participar de ella y quieres además denunciar con ello que no, por integridad personal, no quieres participar de ello. Para eso sirve la abstención. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué me interrumpes? Si no te he interrumpido yo a ti. Te lo quiero refrendar, discúlpame. Es decir, quiero atar cabos en donde estamos de acuerdo. Entonces, no es un aspecto sociológico, es un aspecto político. Lo político es aquello que tiene que ver con el poder. Cuando uno quiere hacer fuerza para cambiar algo en el cual no tiene otra alternativa que la no participación por dignidad, como tú bien has dicho, el sujeto colectivo tiene fuerza en el momento en el que se unen esas voluntades de no querer participar. Y eso ha llevado, primero, he puesto el ejemplo de Chile, porque en el caso de Chile, aunque se ha utilizado mal, la abstención sí que ha sido un mecanismo que se ha utilizado útilmente buscando esa deslegitimación del Estado, que además reconoció el otro día el propio Pablo de Lora, que fue de las pocas cosas que me reconoció en el debate, que es muy difícil, tiene que ser muy mayoritaria, pero reconoce que está ahí, igual que el exministro Margallo. Igual que, por ejemplo, en el caso de la India no fue una cuestión de paz y ya está. Es una cuestión de no colaboración con aquello que bajo tu punto de vista es tiránico y es absurdo. Y yo, si queréis, un día con más calma y con más, bueno, pues en un formato más adecuado, lo hacemos bien, establecemos un debate sobre estas ideas. Y aparte es que yo no quiero hacer un debate sobre don Antonio, porque es que yo no soy el defensor de la figura, la persona o el pensamiento de los libros de don Antonio. Yo tengo un canal de YouTube. El objetivo de mi canal de YouTube es defender que en España puede haber, y no la hay, una democracia. Que no hay una democracia y que la puede haber. Y que esa democracia, para mí, se sustenta, igual que para mí, recogiendo lo que es la teoría política y la ciencia política. Y repito, en lo que estaba el otro día debatiendo con Pablo de Lora, no era si había democracia en España, sino si había separación de poderes y representación en España. Porque esos son los dos aspectos que se entienden en todo el mundo que configuran la democracia. De que Trevijano haya habido no un aspecto o haya habido otro. La democracia es eso. ¿Lo hay en España? No. Yo quiero que lo haya. Por eso estoy en YouTube. No para defender la figura de don Antonio ni la persona de don Antonio. Desde luego que defenderé su trayectoria. Y cuando alguien diga, no, es que le echaron de la política. No, no es verdad, perdón. No le echaron de la política porque nunca ha entrado a formar parte y a participar de la política. No, ya está. No sé si en este sentido, Luis, tú estarías de acuerdo con esto. No te estoy diciendo en las formas, sino en el fondo de lo que acaba de decir Rubén, que no es exactamente a lo mejor lo que muchos entendemos que podría estar defendiendo Rubén. Yo al hilo, efectivamente, yo comparto con Rubén que la abstención es un bagaje importante desde el punto de vista ético, porque traslada un mensaje brutal, traslada un mensaje muy fuerte. Pero aquí viene el problema del asunto, que era lo que también iba a señalar respecto a ese punto de vista social, y es, no se puede determinar con números, con guarismos, qué porcentaje del porcentaje de abstención es antisistema o forma parte de personas
que salieron la noche anterior a salir de copas y al final se han levantado con una resaca mayor y no tienen ganas de ir a votar, o personas que votaron pero se dieron errores telemáticos, o personas que directamente no pudieron ir a votar pues porque les pillaba trabajando. Como no se puede determinar la motivación dentro del porcentaje de la abstención, no se puede dar valor total precisamente a esa causa antisistema o ética que puede trasladar la abstención. Y eso es... ¿Qué, perdona? No, termina. Sí, lo que señalaba precisamente es, si desde el punto de vista jurídico la abstención no se configura como un instrumento legal para precisamente atacar o plantear una especie de esquivo hacia el gobierno, porque jurídicamente no aparece por ninguna parte, desde el punto de vista social, la poca esperanza que pudiera existir de precisamente ese ejercicio colectivo manifestado y exteriorizado mediante el ejercicio abstencionario cae por su propio peso, porque no se puede determinar el guarismo que hay detrás, la motivación que hay en la abstención, porque se juntan plátanos con manzanas, dicho llanamente. Es decir, no se puede determinar. Y te digo otra cosa más. En el momento en el que también se dirija desde un punto de vista social esa abstención y se trate de cuantificar no sé cómo, precisamente nos encontramos con otro desliz, y es las personas, precisamente, en su día a día, cambian de opinión. Somos hipócritas. Y en el momento en el que una persona que tiene muchísima afiliación a la izquierda, por ejemplo, o a la derecha, si encima está votando el partido contrario, ¿se van a abstener? Si encima no hay una cuantificación clara de qué porcentaje de la abstención forma parte del antisistema, lo vuelvo a repetir, estamos rezando a la utopía. No existen razones reales, razones jurídicas y razones instrumentales sociales para entender que con la abstención se puede cambiar el mundo. No existe. ¿Es mi opinión? Sí, pero estoy dando razonamientos lógicos. Sí, pero aquí, pues... Esto es cierto que hay otras veces que se te ha planteado, Rubén, pero yo creo que tú has sabido contestar en esas veces. Y... Sí, lo repito otra vez, es que vamos a ver, es que lo que está diciendo Luis es que como la cuantificación no se puede enumerar, la abstención activa no se puede enumerar como los votos de un partido, es inútil, y eso no es verdad. Porque lo que busca la abstención, repito, no es participar de un sistema electoral, todo lo contrario, lo que busca es quitarle legitimidad. Entonces da igual que se sume a un espectro, digamos, indeterminado, porque lo que busca es la utilidad de que el sistema quede desnudo y quede solamente con lo que él mismo tiene, que es la falta de legitimidad y la sustentación en la potestad. La confusión que tiene Luis entre legítimo y legal es palmaria cuando dice que hay que establecer instrumentos legales para que se articule la abstención como mecanismo para deslegitimar el propio sistema que ya es legítimo de origen. Es una auténtica locura. Yo has he dicho dicho que hasta que no haya un mecanismo... Perdona, lo has dicho, la gente que esté para atrás y que lo vea. Yo no he dicho que haya que establecer una instrumentación legal. He dicho que no existe instrumentación legal que pueda proporcionar... Has dicho, hasta que no exista instrumentación legal que pueda proporcionar a la abstención una cuantificación y tal, no sé cuántos, hasta que no existe significa que crees que puede haberla. No, eso es una conclusión tuya. No creo que pueda haberla. Bueno, vale. En cualquier caso, todos los cambios políticos, pacíficos o no, que hasta ahora se han llevado, no se llevan con una regla, digamos, electoral que depende del sistema político, busca o no refrendar su situación, sino que lo que busca es promover un cambio político. Porque cuando despiertan a Luis XVI en Francia y le dicen, Sire, hay una revolución, ¿qué? ¿Una revuelta o no una revolución? La primera vez que se utiliza el término, y él dice y responde, bueno, asustadísimo, se levanta y tal, no pregunta, ¿cuánta gente ha tomado la Bastilla? No, le interesa lo que ha pasado, sustantivamente lo que estaba pasando en París. Y de lo que se trata es hacer hegemónico en España, que no hay democracia y que sea mayoritaria la abstención, para que se visibilice un discurso que sea hegemónico en España. Y como digo, es que ya, bueno, le doy la réplica a Luis y si quiere que termine él, pero son las 2 ya y no voy a estar mucho más. Vale. Es que yo he traído aquí a Peter. Yo he traído a Peter, por favor. Tiene que decir algo. Se nos va aquí el invitado que necesita mañana madrugar. Una cosa, quiero aclarar algo, que es que hay gente que dice que le he hecho entrevistas con el periodista, con Lora y con tal. A ver, al periodista... No, encerrona ninguna, pero ¿qué encerronas? Encerrona, vamos a ver.
A Pablo de Lora estabais súper avisados y tal, y de hecho mucha gente en los comentarios tal. Y hoy Luis, antes yo realmente no conocía mucho a Luis, me lo dijo Marina, oye, que le interesaba debatir contigo, vi que era una persona que sí que era seria y que tenía cierto nivel, y te lo he dicho sin conocer tampoco a Luis, porque tampoco todavía le puedo situar mucho, y me parece que estáis discutiendo y me parece súper sano y me estoy flipando con este... A mí lo que me parece alucinante es que no valoréis un poco más los que debatís, que estáis debatiendo delante de mucha gente, que estáis teniendo la oportunidad también para mejorar vuestras ideas, para saber contrastar, etcétera, y os pongáis tan bordes el uno con el otro. Es como, no sé, normal, ese ego a veces normal, está... Es normal, es normal. Pero es que a veces es como, joder, macho. Pues mira O sea, más si debates de Anima, porque es una Ya, cosa normal en un pero luego debate. He dicho que a Luis, que si quiere darme la réplica y terminaré, no tengo ningún problema. No, simplemente pues sostener un poco ya lo que ya he señalado. Lo único que sí que me gustaría dejar claro es, nuevamente lo he dicho, que parece que ha ofendido y en ese sentido, pues un poco cogiendo la lanza que ha lanzado Anima, señalar que precisamente mi intención no era ofender a Trevijano ni su legado cuando he proclamado que le respeto intelectualmente como persona. Simplemente pues señalado pues una vivencia personal de cómo lo asemejé y pensaba que eso pues resultaría gracioso habida cuenta del propio... A mí eso me ha parecido lo de menos. Del propio término disidencia descontrolada, es decir, que tampoco... Claro. Vamos, en ese sentido simplemente pues sí, Rubén, yo encantado. A ver, no es que nos llevemos mal, no es que nos queramos matar, pero a ver, es un poco acojo también lo que dice Rubén, que cada uno está defendiendo su posición y a partir de esa defensa encontramos puntos en concreto. Yo, igual que él, defiendo la abstención de otra manera, pero eso es lo rico también del diálogo y las conclusiones, claro. Por supuesto, si yo te he dicho que no tengo ningún problema con... A ver, a mí lo que me molesta en general, digo, ya esto es una cuestión personal mía, ¿eh? No es que me moleste porque quiera juzgar a nadie. Me molesta que viendo que después de 40 años de putas mentiras, de partidos que siempre terminan haciendo lo mismo, el que esté constantemente en ciertos debates en cuestión sea yo. Cuando lo que estoy proponiendo es una alternativa que todavía no se ha visto en España. Y en vez de la gente sumarse, es como, no, endiosado, no sé qué, ególatra, esto es una secta, no sé cuántos. En vez de decir, bueno, vamos a ver si yo, desde mi punto de vista, me puedo unirme a hacer una propuesta. Porque veo mucha gente que se dedica a criticar lo que hay, pero no ofrece ninguna alternativa. Y yo lo que te he dicho, Luis, a nivel personal, no me ha parecido mal lo de Trevijano, me parece mal. Yo nunca defiendo mis posturas desde un punto de vista personal, ni de mi experiencia personal con don Antonio, que fue una, y mi experiencia intelectual, que fue otra completamente diferente. Creo que distanciar las emociones del razonamiento es una de las cosas que te pueden dar más valor a la hora de escribir tus planteamientos. Lo digo para mí, personalmente. Simplemente eso, el otro día me enfadé bastante porque dijeron por ahí que yo defendía a Bildu y sí que salí con aspectos personales, porque a mí me toca mucho la lucha antiterrorista que ha habido en España y lo que está pasando ahora. Pero es una cosa que no me gusta nada y que simplemente cuando alguien, como el otro día el periodista, que no me acuerdo el nombre, de La Razón, Luis, ¿cómo se llamaba? Luis del Olmo. Luis del Olmo, no. Sergio, el periodista que estuvo aquí. Julio Valdeón. Julio Valdeón, pues me saqueó ante el argumento que yo le dije de que Estados Unidos había desmantelado la Junta. Él me dijo, mi padre está en la Junta, pues bueno, es un argumento personal, pero no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. A eso me refería, Luis, con el aspecto, digamos, personal que para mí disvalora un debate. Bueno, una bomber que por lo menos diga algo final, que a mí me da pena que esté con su libreta. ¿Quién es una bomber? Quítate, por favor, quítate las gafas, quítate la mascarilla. Aquí te conocemos todos. Peter, por favor. Vale, simplemente, bueno, dar las gracias a Sergio. No, yo no busco ninguna confrontación con Rubén, todo lo contrario, me voy a acercar. Le he seguido en su canal desde la época de la guarida del Zorro. Y bueno, pues yo respeto mucho la labor que está haciendo. Es decir, de hecho sirve para de alguna manera cuestionar todo el sistema, toda la partitocracia, todo el estado de partidos. Yo no quiero debatir sobre Trevijano. Le llegué a conocer, me invitó a su casa de hecho una vez allí en Somosaguas, pudimos hablar. Todo el mundo conocía a Trevijano. Y bueno, simplemente que a lo mejor, yo lo único que... Yo estoy de acuerdo con Rubén en que la solución no viene de los partidos políticos, en eso estoy totalmente de acuerdo, que la solución no viene de los partidos políticos, viene de quizás
un relato cultural o una búsqueda de una hegemonía cultural diferente. Y lo único que quizás yo discreparía es con Rubén es en la cuestión de la viabilidad de ese liberalismo político un poco de modé y en España, porque ha pasado por un proceso histórico diferente respecto a, por ejemplo, lo que es Estados Unidos. En eso, de alguna manera, es lo que discreparíamos. Pero vamos, que si queréis podemos hablar otro día más, si Rubén tiene prisa o no quiere hablar de eso. Pero vamos, por todo lo demás estoy de acuerdo con él. O sea, yo te he traído para que le destripes, no para... No quiero destripar, o sea, vamos a ver. Yo lo que considero... Joder, lo siento, Rubén. No, a ver... Lo que considero es que el liberalismo político de separación de poderes, democracia representativa, Montesquieu, etcétera, es fruto también de unos procesos culturales, religiosos, históricos que tienen que ver, por ejemplo, más con el idealismo fruto de la Reforma que con otras cuestiones. Y en España, por no haber tenido esos procesos históricos, con la Reforma, con una serie de anomalías respecto al resto de Europa, es muy difícil que se llegue a ese liberalismo político, que tiene que ver más con un idealismo fruto de una revolución religiosa. Entonces, pero es que la separación de poderes no tiene nada que ver con el liberalismo. Si el liberalismo justamente va en contra de la separación de poderes. Lo entendían en Estados Unidos los padres fundadores. ¿Pero eso no es liberalismo? Bueno, es una forma de liberalismo político. El liberalismo es una corriente ideológica que se fundamenta en el parlamentarismo inglés. Y me estoy escuchando a mí mismo. Ya, si no lo hacéis vosotros, os muteo yo y luego os doy pie alzadme así la mano y os desmuteo. Pero bueno, supongo que esto nos llevaría a un debate de sobre qué es o no el liberalismo. Ya está. Yo quiero decir, considero el liberalismo político entendiéndolo como lo entendían desde el parlamentarismo inglés, la separación de poderes, etcétera. Pero la cuestión es que en España yo considero, o sea, en todo lo que comentas siempre el intento de Trevijano estoy de acuerdo, es decir, como aquí realmente es una operación de Willy Brandt, la socialdemocracia alemana, Kissinger, etcétera, para colocar un modelo que se adaptará a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y te doy la razón. Lo que considero es que tú estás viendo solo desde un punto de vista muy político, muy político en el sentido de ver la política como una ciencia exacta. Y yo ahí discrepo contigo. La política es más bien un arte en tanto que tiene que ver con las masas, en tanto que tiene que ver con los medios de comunicación, en tanto que tiene que ver... Entiendo tu punto de vista, pero es desde mi punto de vista ver solo una parte del problema. O sea, yo parto de un principio de incertidumbre, de que sé que no sé y eso creo que es bastante ya partiendo de eso. Entonces, la idea de que simplemente creando instituciones que hagan de contrapeso a la corrupción política, etcétera, es una parte del problema. Una parte del problema, en tanto que ni en Estados Unidos ha funcionado. En Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que es verdad que sí ha habido esa separación de poderes, esa democracia formal, pero desde, por ejemplo, en 1913, aunque el poder político de alguna manera esté controlado con estas instituciones que hacen contrapeso, la emisión de moneda está en manos de familias privadas, por ejemplo, la Reserva Federal. Entonces, es muy difícil verlo todo desde un punto de vista tan simple, sin entender esas complejidades. Y no estoy hablando de lobbies, estoy hablando de algo más allá de los lobbies. Entonces, no sé un poco si estás de acuerdo en ese aspecto. Vamos a ver, pero hay dos cosas que has dicho que son palmariamente imprecisas e inciertas. Primero, has dicho el parlamentarismo inglés, la separación de poderes. No, el parlamentarismo inglés es la antítesis de la separación de poderes. De hecho, es que el parlamentarismo se define porque no hay separación de poderes. El parlamentarismo es una cámara que elige directamente el Ejecutivo, no lo elige el pueblo. Y la elección separada es lo que constituye del Ejecutivo y Legislativo la separación de poderes. El parlamentarismo es la antítesis. De hecho, los padres fundadores de Estados Unidos, primero con la Confederal de 1777 y posteriormente, introducen la separación de poderes como reacción al sistema, a lo que han vivido hasta ahora con el rey Jorge y con el parlamentarismo inglés. Y segundo, yo no he dicho bajo ningún concepto, lo expliqué el otro día con el señor Pablo de Lora, que la ciencia política y las ciencias sociales no son unas ciencias exactas, pero sí son unas ciencias que se centran en ideas que, si están depuradas de ideología, pueden o no ser verdaderas. Es decir, las ciencias
sociales, que están completamente destrozadas en nuestro país, no buscan la exactitud porque no se atienden a reglas naturales que gobiernan el mundo. El derecho no existe fuera, más allá de las sociedades humanas. El derecho lo inventan los seres humanos con las reglas de los seres humanos. Y no lo que sí que existen es la verdad en la persecución de esas ideas. O sea, si una idea se atiende a sus criterios objetivos y tangibles de producir un resultado de acuerdo con lo que persiguen en un inicio o no. O si se plantea una idea que es muy bonita, pero que luego finalmente se cristaliza en algo que no tiene nada que ver con lo que ha generado esa idea, que son las ideologías, todas. El comunismo, el fascismo, etcétera, etcétera. Entonces yo simplemente... Mi discurso en YouTube está muy esencializado porque tiene que llegar a un espectro de la sociedad mayoritario. Es lo que yo persigo. Primero antes que todo, y ahí es donde yo me encuentro incomprensiblemente solo, en que los españoles entiendan que España no es una democracia, que el régimen actual español no es una democracia. Eso es un trabajo muy intenso y que es necesario. Y que tiene que darse desde diferentes campos. Por eso yo no le digo a Sergio o a otros youtubers, no digas democracia por una cuestión de estupendismo, sino porque realmente si contribuimos a ese discurso, estamos sustentando el problema que ahora mismo tenemos en España. Si empezamos a llamar las cosas por su nombre, implantamos esa capacidad de que los españoles se den cuenta del régimen en el que viven, que es que no es un régimen democrático. Y luego a partir de ahí ya podremos debatir en si es más pertinente, menos pertinente. Yo no defiendo únicamente la alternativa de la República Constitucional de Trevijano, porque no lo tengo que decidir yo, lo tiene que decidir el pueblo. Si los españoles quieren un rey, vale, perfecto, pero tendrán que... El rey, para ser rey, tendrá que regirse, yo sí defenderé que se rija por una serie de criterios, que sea elegido ese sistema, que en ese caso la monarquía que se implante cumpla con unos ciertos límites del poder, etcétera, etcétera. Entonces yo simplemente quiero abrir esa puerta. Pero, ¿tú crees que realmente Estados Unidos es una democracia? Yo, por supuesto que sí, pero es que ya has hablado de lo de la moneda, perdón. El problema con el tesoro, que el tesoro lo empieza Hamilton, el secretario con Washington, que era un hombre muy inteligente que murió en un duelo. El problema ahí muere el problema del dinero con Ronald Reagan. Y desde luego la historia... Bueno, hay un presidente, Andrew Jackson, el presidente Andrew Jackson, se opuso a la banca privada. Él lo intentó durante un breve periodo de tiempo. Pero yo te hablo a partir de 1913, Jekyll Island. Me refiero a la representatividad. Es decir, hubo una época, yo te animo a leer un libro de una catedrática de historia, Dana Nelson, que se llama Democracia en Común, que es el modelo de organización política antes de la creación de Estados Unidos, con las 13 colonias, cuando no eran país. Y ahí se explica cómo el modelo era un modelo típicamente asambleario directo. De hecho, para llegar un poco, para llamar a filas, en cada colonia, por ejemplo, fuera Pensilvania, West Virginia, se reunían en asambleas. Había un modelo totalmente directo. Sí, pero si eso es lo que defendía el ex viceprimer presidente John Caldwell Calhoun, en los libros extraordinarios que tiene sobre libertad, disquisiciones sobre el gobierno, defiende el sistema previo, pero es que eso es inoperante y eso es infactible, y además es que la revolución se produce exactamente por lo que tú estás diciendo, porque no existía una estructura de poder que pudiera jerarquizar y que pudiera dirigir a esas colonias. De hecho, Benjamin Franklin en sus biografías, cuando va a pedir la igualdad a la Cámara de Representantes en Inglaterra para que poder dirimir sobre las cuestiones de política tributaria, financiera, de guerra, etcétera, etcétera, y pierde la votación, aunque fue apoyado por Burke, pues todo eso es lo que cristaliza posteriormente en la Revolución Norteamericana, en una guerra, porque no tenían esos mecanismos. Y sí que, desde luego, que las asambleas, digamos, de los distintos estados elegían representantes que además fueron los que luego en la Convención de Virginia declararon la independencia y hicieron la guerra. Y de ahí nace el sistema representativo inglés. Vamos a ver, yo considero el modelo político norteamericano sí que realmente parte de un principio de representatividad, pero no era lo original, es decir, cuando los puritanos, los cuáqueros, etcétera, van al Mayflower en adelante, lo que buscan es que es la Nueva Jerusalén, que no quita que luego, por el fruto de la Ilustración, la influencia de la Ilustración francesa, Franklin y los padres fundadores, yo creo que más Franklin que Jefferson o Adams,
querían, bueno, pues algo más parecido a una mezcla del modelo republicano ateniense mezclado con ese caldo de cultivo quizá puritano de la Nueva Jerusalén. Pero no hay que olvidar que lo que hay en el Capitolio, yo te recomiendo un libro que se llama La arquitectura sagrada en Washington. Ahí en el Capitolio lo que aparecen son los fascios, los haces de los fascios, que simbolizaba la República Romana, el modelo de República Romana. Entonces, es un principio que, desde mi punto de vista, no es lo que realmente toca al mundo actual. Es un principio que se basa en unas élites, en unas jerarquías, pero unas jerarquías basados en un principio de poder, sobre la ley civil. Entonces, yo, desde mi punto de vista, dadas las circunstancias actuales, dada la falta de libertad de expresión, de censura en las redes, la agenda que hay en marcha, que no es una agenda solo a nivel de España ni porque gobierne Pablo Iglesias o Sánchez, sino que es algo más a nivel internacional, no creo que el aferrarse a un modelo de nación con esos principios de separación de poderes sea lo que vaya a solucionar el problema. Puede servir, como tú bien sabrás, para deslegitimar al sistema, que eso, la clave y medios de comunicación así. Yo me acuerdo en el año 92, este programa que hizo Trevijano, que lo hacían. Pero dadas las circunstancias actuales, lo considero un poco inoperante. Pero el modelo representativo. El modelo de separación y la de democracia directa operante. Estás haciendo alegato a la democracia directa, creo. Sí, estoy haciendo alegatos a una democracia directa que, bueno, en Atenas se hacía, se ha hecho en muchas sociedades, lo que pasa que era un modelo basado en ciudad-estado con pequeñas poblaciones, pero si la prueba de que... no llegaba, pero vamos a ver, si Atenas es una población de 100.000 habitantes y se reunían en el Alto de Colea 10.000 personas, no tiene nada que ver con las circunstancias demográficas y territoriales de las naciones de hoy en día. Por eso, porque el modelo que defiendes es un modelo que no tiene en cuenta, no es inmutable, es decir, no tiene en cuenta la condición humana desde mi punto de vista, en el sentido de que todo modelo, también las ciudades-estado griegas, acabaron siendo imperio con Alejandro Magno. Igual que Estados Unidos empezó imitando, ya te digo, una mezcla de Atenas y Jerusalén y acabó derivando y degenerando en un imperio. ¿Pero qué dices, hombre? Por Dios, si los padres fundadores abominaban de Grecia. Además, mira, léete si quieres, ya que me... No. Tengo por aquí las cartas. Has dicho antes Franklin, no es Franklin, es Adams, es John Adams. Léete las cartas aquí están todas las cartas entre John Adams y Thomas Jefferson. Y los padres fundadores... No viaja a París. Benjamin Franklin no viaja a París. Es decir, que yo veo que no tenía nada que ver. Y cita a John Adams, que es después el que va a pedir el dinero. Bueno, da igual, no vamos a entrar ahí. En la Constitución, el sistema político norteamericano no nace para nada ni tiene nada que ver con la democracia directa ni con Grecia. Porque ellos además amobinaban de ello. Que el pueblo quería la Nueva Jerusalén, pero que había un sector también del pueblo que buscaba esa forma de democracia directa y yo te recomiendo leer a Dana Nelson, Democracia en Común, como ese modelo asambleario de gente que se construía entre ellos sus casas, tenían sus propias haciendas, ellos se autogestionaban. Ese modelo organizativo acabó degenerando por una serie de élites que venían de Inglaterra y de Francia. Ahí está la influencia de Lafayette, ahí está la influencia de muchos aristócratas franceses que, querían, apoyaron a estas élites comerciales de Boston y de Pensilvania en tanto tenían una guerra con Inglaterra. Entonces, es decir, es un modelo político que desde mi punto de vista se acabó alejando también del pueblo, que no quita que fuera el mejor dentro de lo malo. Yo te recomiendo antes he hablado de utopía, de Tomás Moro. Francis Bacon, de hecho, Francis Bacon, Samuel Harley, en 1640, en Inglaterra, él ya habla de que Estados Unidos debe ser esa utopía de Tomás Moro, esa Macaria, esa que lo cita a Tomás Moro, la Macaria. Y Francis Bacon ya habla del nuevo mundo como la nueva Atlántida. Entonces, es decir, esta gente no era gente del pueblo. La gente pertenecía a una serie de sociedades secretas, la Orden Rosacruz. Es decir, tenían una visión del mundo determinada y predeterminada. Es decir, pero desde mi punto de vista lo que quiero hacer ver es que si funcionó esa forma de respeto por la ley, de imperativo de la ley, fue también porque se basaban en una sociedad, en un caldo de cultivo social que respetaba la Biblia, que quería emanciparse de tiranos como el rey Jorge.
no hay que olvidar, repito, que la idea de república está muy ligada al protestantismo. Cromwell era un puritano que se iba a ir a Estados Unidos antes de hacer toda la revolución. Entonces, lo que quiero decir es que, primero, en España yo veo muy difícil que eso triunfara porque no ha pasado el mismo proceso histórico. La influencia que ha tenido de la Ilustración ha sido el modelo jacobino francés en la Segunda República, en la Primera. Lamentablemente. Claro, el modelo religioso ha sido el católico. No se apela a un examen de conciencia personal individual de hecho, tu idealismo es un idealismo religioso en un sentido moral. Es una moral personal. Es decir, el concepto es que pertenezco a una cultura que nace de la religión católica igual que tú, queráis o no, y tenemos esa moral, queramos o no, porque eso no es una cosa que decidamos. Pero tu influencia política es americana y creo que no entiendes que el modelo político americano es originario de ese caldo de cultivo de gente que vivía en torno a la Biblia, en torno a una serie de preceptos. Que antes que una constitución humana, su ley era la Biblia, y antes que un rey, su rey era Dios, etc. Entonces, es una visión muy de una moral personal. ¿Pero quién te ha dicho lo contrario? Si el sentido común de Tom Paine está basado en la lectura sobre la Biblia, pero ¿quién está? La sociología religiosa al pueblo español es una sociología más bien basada en la jerarquía, en el ordeno y mando, en una serie de respeto por la... Bueno, pues ese discurso lleva a pensar que hay pueblos que están pensados culturalmente para ser dirigidos por regímenes totalitarios y otros que no. Y yo lo rechazo de plano. Yo no creo que haya pueblos que estén... Déjame terminar. Que haya pueblos que estén pensados para que tengan que estar dirigidos sí o sí por tiranos y otros que no. Rechazo completamente ese discurso, me parece muy bien el que lo quiera aprovechar, pero no me deja de parecer sorprendente que digáis que un sistema completamente realizable es utópico y sin embargo estoy haciendo un alegato a la democracia directa comparando la España de hoy con la Grecia de Pericles. No he comparado la Grecia. Lo que he dicho es que Dana Nelson habla de democracia en común, que lo que buscaban muchas personas de Estados Unidos era una mezcla entre Jerusalén a nivel espiritual y a nivel político un modelo de democracia directa sin otras superestructuras políticas. Que obviamente cuando viene inmigración, cuando vienen inmigración de diferentes partes de Europa, pues cambia eso. Pero que para hacer esa revolución que tú quieres hacer política, de someter, de alguna manera, supongo que someterías a referéndum la corona, cambiarías todo el modelo, habría que hacer un proceso histórico de siglos, o por lo menos en muy poco tiempo, que no se hace y es inviable. Es decir, mientras que ahora acabo un momento. España, no voy a entrar en el tema de la cultura de la picaresca, pero vamos a ver, mientras que en el siglo XV, creo que estaban traduciendo del latín al inglés el rey Arturo, los cuentos de Canterbury y todo esto, en España, en el siglo XVI, se estaba escribiendo el Quijote. Y el Quijote, es decir, es un héroe que es ridiculizado. Es decir, lo que hace Cervantes es una crítica a la sociología española de la época, en el cual, mira, aquí un idealista, un héroe, solo sería tachado de loco. Es decir, lo que quiero hacer ver es que el liberalismo político es difícilmente aplicable en España porque hay otros procesos anteriores a nivel sociológico, cultural, religioso, etcétera, que no se han dado. Y de hecho tu idealismo, porque tú eres una persona idealista, a nivel política, deberías también entender que si en Estados Unidos se dio también una serie de valores y de ideales, fue por también unas connotaciones religiosas previas, religiosas culturales. No obstante, yo te digo que la democracia en Estados Unidos no la hace el pueblo, es decir, hay una serie de poderes, no es una cosa tan como ponen los libros, me refiero. No, es que yo nunca he dicho que la democracia de Estados Unidos la hiciera el pueblo, yo jamás he dicho eso. De hecho, dan por azar con la fórmula en la que dan. Y de hecho hay una anécdota de una señora que está descrita perfectamente aquí, que le pregunta al señor Adams, ¿qué está usted haciendo? Y el señor Adams responde, una república de las leyes, señora. Y luego en el discurso, cuando hace el alegato a favor de la independencia, diciendo una república de leyes, no de hombres, sí, me parece muy bien lo que estáis diciendo. Si yo realmente fuera puramente idealista, solamente idealista, no se ha escrito nada mejor que el anarquismo. No hay nada mejor en cuanto a nivel teórico, no hay nada mejor que el anarquismo. Ahora, ¿qué sucede? Que los hombres no son ángeles. El anarquismo falla mecanismos. El anarquismo falla. No, espera un segundo, termina Rubén y luego dices lo del anarquismo.
No, que tiene que haber mecanismos para controlar los vicios que por defecto, que de manera constante pertenecen intrínsecamente a la naturaleza humana. Y eso que has dicho de que la sociedad española, culturalmente, porque viene una tradición católica y tal, eso no es verdad. Porque sí que existen precedentes en España, de hecho, hay grandes pensadores españoles, no solamente Francisco de Miranda, que es el único español que está en el Arco del Triunfo, también Fray de Granada, Gracián, etcétera, etcétera, que también defienden no un aspecto político únicamente, sino un aspecto intrínseco a la naturaleza humana, que es la libertad. La libertad, joder, la libertad de los pueblos, la libertad de que no solamente la libertad individual, que es lo que tú estás hablando todo el rato con liberalismo político. Yo no soy liberal, yo no quiero libertades individuales porque las libertades pueden ser concedidas o pueden ser arrebatadas. Yo quiero, y supongo que ya lo sabréis, que la libertad colectiva, que no la inventa tampoco Trevijano, que habla de ella Montesquieu en El espíritu de las leyes, que es la libertad del colectivo, de la comunidad, para decidir mayoritariamente o no cuáles son las leyes que quiere que se aplican y qué persona quiere que las aplique. Eso se puede hacer. Una cosa, pues llevamos casi 3 horas y 45 minutos y tal. A mí sí, hombre, yo estoy porque me lo habéis pedido y porque no quiero que parezca que desprecio a mis contertulios. No tengo ningún problema en debatir con ellos. Entonces, a mí me gustaría que hicieses pues una serie de últimas intervenciones para que esto no se alargase por lo menos más de 4 horas. Me gustaría que Luis diese su opinión sobre esta charla que también está aquí, que estoy seguro de que podría aportar grandes cosas. Y luego hagáis como una especie de réplica última y contrarréplica y ya lo dejamos porque sí, es verdad que le he dicho esto a Rubén, que a las 12 terminaba, bueno, a las 12 no, que a las 12 empezábamos y esto empezó más tarde. Y esto diciéndolo como alguien que se estaría hasta las 8 de la mañana escuchándonos aquí, por la gente que está viendo en el chat sabe de lo que digo. Pues no, si ojalá estas diatribas tuvieran lugar, a ver, si yo no me siento atacado, lo que pasa es que yo, sabéis que soy vehemente, porque no me dejan de sorprender algunos planteamientos que me están dando en contrarréplica a los que yo ofrezco, pero no por ti. Desde luego, ojalá se hablara de esto en la televisión, en vez del último modelito de cualquier folclórica. Machista. Venga. O folclórico. Luis. A ver, en medio... Partiendo de la base de que, o sea, enhorabuena, me ha gustado bastante ese intercambio, ese diálogo. Quería señalar a pies cuclillas con todo esto que efectivamente, a ver, existe una influencia, como señalaba además Montesquieu también en su obra del espíritu de las leyes, existen influencias climatológicas, existen también diferencias legales y culturales a raíz de cómo determinar también cada área jurídica de un país concreto. Pero eso no acaba todo, es decir, somos seres humanos y, como dice muy bien Rubén, tiene que encumbrarse la perspectiva de la desconfianza. Debido a que disponemos de una serie de condicionamientos, pues efectivamente el gobierno debe de estar limitado y una serie de postulados básicos y entendibles que, así sea considerado, pues nos puede llevar a unas condiciones democráticas estables y donde pueda el ejercicio de una libertad pues plasmarse todavía más. Precisamente al hilo de esto, yo quería resaltar, ya que se estaba hablando de Estados Unidos, lo importante, en mi consideración, que resulta mantener todavía en boga a Alexis de Tocqueville. Efectivamente, Alexis de Tocqueville, todo su posicionamiento respecto a la democracia de los Estados Unidos lo enfocaba desde una perspectiva de democracia social, pero partiendo de esa base no se debe tampoco de dejar de perder el interés que nos proporciona teniendo una arquitectura que, como diría Václav Havel, quien fue además expresidente de Checoslovaquia y además fue uno de los primeros en postularse acerca de si la democracia era tan solo una arquitectura comunicativa a partir de unos postulados básicos o si también debe de ir seguido de un sujeto también democrático, es decir, una persona también capaz de involucrarse en toda la responsabilidad que conlleva la lucha por la libertad. Y precisamente eso, Alexis de Tocqueville me parece una persona que está en la cumbre en el sentido siguiente, y es: no debemos de perder el rumbo acerca de la tiranía de la mayoría y a su vez también la derivación hacia un despotismo precisamente democrático. ¿Por qué? Porque las personas precisamente disponemos de una clave, y en esto seguramente pues, pueda recibir algún palo, y es en lo relativo a que el ser humano no busca la verdad en las relaciones sociales, busca, o mejor dicho, trata de aproximarse a ella, precisamente en base a, pues, a unas consideraciones previas que trata de articular de la manera más objetiva posible. Debido a que precisamente el ser humano no busca la verdad, sino que le interesa tan solo algunas cosas que le benefician, precisamente respecto a ese camino,
Alexis de Tocqueville cobra mayor sentido, porque Alexis de Tocqueville, a partir de su análisis de los townships y cómo precisamente va, bueno, de los municipios, y va a partir de ahí analizando cómo va acrecentándose hasta llegar al Estado, precisamente es ahí donde yo considero que es importante el análisis de la democracia norteamericana, o en particular el libro de la democracia en América de Alexis de Tocqueville, porque precisamente pone el foco en lo que de verdad importa, que es el individuo, pero un individuo que para ser libre necesita de otros. Y a partir de ahí es donde debe de construir de abajo hacia arriba los presupuestos básicos de las pautas de actuación. Lo que no se puede hacer es imponer la verdad sin un proceso de construcción social para crear un hábito práctico de conducta fiable, porque entonces se generan precisamente descoordinaciones. Y es lo que pasa, que precisamente para tener leyes eficaces deben de partir de abajo hacia arriba, y eso solo se logra dando muchísima importancia a las acciones desde casa hacia la comunidad de vecinos, luego al barrio y luego así en extenso hasta el municipio. Precisamente partiendo de esas ideas es donde yo considero que, a raíz un poco de lo que estáis señalando muy bien los dos, con vuestras diferencias y demás, es donde hay que centrar la atención para perseguir, digamos, esto que también ofrece Rubén, que es precisamente proporcionar un cambio de ideas, proporcionar un pensamiento, que yo se lo respeto, y precisamente enfocándolo en el individuo, pero un individuo también interesado en reconocerse en los demás, y eso ya le convierte en un sujeto político que comienza entonces a preguntarse por la libertad y por la verdad, claro. Vale. Aquí, para que esto no se alargue ad infinitum, que yo creo que es un poco a lo que se dirige si no se pone en medio orden, voy a dar pie a Rubén, luego voy a dar pie a Frankie Franquez, y luego si alguno quiere hacer alguna consideración final, se le va a dejar espacio para que dé una consideración final y una mini réplica y tal, pero cuando digo escuetos, minis, tal, intentar... No, que hable Frankie, que hable Frankie. No tengo nada que añadir. Es lo que ha dicho Luis, es lo que estoy intentando llevar, es lo que estoy llevando a cabo, es lo que pretendo llevar a cabo. Sí, es que tenéis muchas semejanzas. Sí, lo que pasa es que entráis ahí en el conflicto. Sí, lo importante de todo esto, disculpa Frankie, ya para dejarlo cerrado, es muchas veces nos obcecamos tanto en lo que nos diferencia, pero muchas veces hay que prestar atención en lo que nos une. Y es precisamente ahí donde el diálogo acaba fluyendo y precisamente llegamos a unos puntos concretos, que dicho sea de paso es lo que falta un poco en el panorama político español. Pues sí, ahí te doy toda la razón. Frankie, que dicen por aquí que estás estudiando para la selectividad. Seguro que no. Vamos a ver. Simplemente, es que yo estoy de acuerdo en parte. Es que es muy difícil, o sea, es muy difícil tener una visión absoluta de, pues yo soy de este o yo soy de este ismo. O sea, yo no desconfío de cosmovisiones cerradas del mundo, de base. Y además, cuanto más investigo, más desconfío de una cosmovisión cerrada del mundo. Pero tal y como está yendo el mundo, tal y a lo que vamos. Por cierto, un apunte pequeño. Me gustaría recomendar a Rubén, para entender un poco la historia de Estados Unidos, varios libros, que él tendrá mucho más que recomendarme a mí, sobre todo en derecho. Ya se la comes otro día. Pero se llama Ocultismo en Política, de Gary Lachman. Y Lachman mola. Gary Lachman, sí, es de la biblioteca de Javier Sierra. Paje, ¿quieres dejar hablar a tu amigo? Joder. Me pongo ya nervioso, tío. No, tío, sí, pero te has presentado en casa de Sergio. Ahora aquí, ahora no dejas hablar a tu colega. Tío, un poquito de experiencia. Habla un poco del papel que ha jugado en determinadas sociedades secretas en figuras como Hume, Locke, Voltaire, Newton, etcétera. Pero bueno, hay también Robert Lomas, Christopher Knight, son autores que a mí me gustan mucho porque hablan de esto. David Overson, la arquitectura sagrada en Washington, la simbología que hay en los edificios, el Capitolio, etcétera. La Declaración de Independencia, etcétera. Respecto al tema del anarquismo, simplemente, yo no estoy defendiendo el anarquismo ni nada por el estilo. De hecho, creo que tal y como se entiende el anarquismo en el siglo XIX es inviable porque implica un anarquismo filosófico, moral, que hace imposible la convivencia en grupos y ningún tipo de tal. Si ha funcionado un anarquismo político es porque ha habido un orden moral. Es decir, si hay, por ejemplo, comunidades como, no sé, en determinadas zonas de Sudamérica que han conseguido tener una autosuficiencia, es porque tenían su propio código ético. Si, por ejemplo, ha habido comunidades como la de Oso, en Oregón, que pudieron durante un tiempo funcionar, es porque tenían como su propio código ético al margen de la Constitución americana o al margen de una serie de preceptos. Si existen sociedades del siglo XVIII, como los Amis o los menonitas, es porque no respetan la Constitución ni delegan en una Constitución de hombres porque tienen la ley, por así decirlo, la Biblia, como ley que ordene su vida y por eso pueden practicar un anarquismo político.
Eso por un lado. Por otro, por eso yo no soy anarquista ni creo en el anarquismo tal y como lo entiende la izquierda, sea anarquismo colectivista, socialista o anarcosindicalismo. Respecto desde el punto de vista a los problemas actuales, yo más que en el modelo de separación de poderes, democracia representativa, que pudo jugar su papel en la idea de construir los ingenuos, crear esa nueva Jerusalén y todas estas personas que estaban en relación con el imperio comercial inglés, construir un nuevo hegemón, un nuevo imperio, por así decirlo, porque tenía vocación de imperio desde el primer momento. Es decir, ya cuando están poniendo los fascios de la República Romana es porque en algún momento aspiran a ser un imperio. Los obeliscos egipcios, es decir, bueno, son imperios esclavistas, son modelos de imperios, es decir, no era eso de we the people, en fin. Respecto a lo que estamos ahora, en la coyuntura ahora, Agenda 2030, toda una serie de agendas, conoce muy bien Fran, que por cierto, debo decir que Fran sabe más de lo que dice, ¿sabes? Se hace a veces el tonto, pero... Sí. COVID-19, el gran reinicio de Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, con esa agenda ecologista, etcétera, etcétera, que no es ni de derechas ni de izquierdas, que eso es lo que quiero hacer ver, que no estamos ya en un mundo bipolar del siglo XX. Creo que hay otras alternativas que consisten en pequeños vacíos legales que da el derecho internacional. Es decir, por ejemplo, hay gente que puede hacerse su propio país a través de ir a un notario internacional, coger una propiedad, elevarlo a régimen de propiedad loidal y luego pues hacerse su propia ley, hacerse su propia moneda, su propia bandera y que se lo reconozcan. Eso existe en Internet, todo el mundo sabe la República Almenda Lerenda, la REM, pero también esto lo suele hacer gente que se ha comprado pues una isla, una plataforma petrolífera, pero también se puede asociar a una pequeña propiedad, a una finca, a un terreno, a una casa, etcétera. Y operan como sujetos jurídicos de derecho internacional, tal y como ocurre en la Orden de Malta, algunas cofradías religiosas o como mucha gente, como el de Megabloat, operaba en bolsa. Yo por eso creo que, o sea, esto daría mucho de qué hablar. Yo puedo, si quieres, recomendar, por ejemplo, el documental Soltar, Agenda Climática, donde explica pues cómo una persona consiguió que un juez en Canadá le reconociera soberano y tener una soberanía y potestad sobre su pequeña finca. Y no puede ahí entrar nadie, ni un oficial de policía, ni un juez, ni recaudarle impuestos sin previa declaración de guerra. Es una figura diplomática. Y esto está recogido en el derecho internacional. Es decir, se hace, lo que pasa es que lo hace gente que lo hace, pues eso, a un nivel más pequeño, lo que mucha gente sugiere es, primero, recoger tu identidad, el registro civil, etcétera, el certificado de nacimiento, y asociar esa identidad nueva creada, que no es la de tu DNI, no es la del contrato que han hecho tus padres cuando tú naces, a tu propiedad, sea una finca, sea una casa, etcétera. Lo pueden mirar en la OPPT, en el TPUC, The People's United Community, y bueno, operan comercialmente bajo la UCCC, el Código Uniforme de Comercio. Entonces, simplemente lo dejo ahí. Hay mucha gente que probablemente no sepa de qué estoy hablando, pero existe y son formas de blindaje legal frente al sistema. Lo utilizan en diferentes organismos religiosos, en ecoaldeas, en gente que tiene mucho dinero y se ha comprado una isla o se ha comprado muchas hectáreas. Y no es anarquismo, repito, yo no soy anarquista, yo creo en un orden moral. Y de hecho, aunque nuestro querido Rubén lo haga desde un punto de vista político, él tiene también una visión moral del mundo, una visión idealista. Lo que pasa es que él lo lleva a la política, que desde mi punto de vista, yo sé que no es su caso, pero cuando se intenta llevar el terreno moral al terreno de la ciencia política, se puede caer en cierta, no voy a decir que tenga nada que ver con lo que ocurrió en la Revolución Francesa, con el racionalismo y tal de Robespierre, pero se puede caer en ciertos totalitarismos, en ciertos dejes. No, yo sé que no es la intención de Rubén, pero entendiendo que ese idealismo llevado de unas pocas personas, esa serie de valores, al terreno de lo meramente político, entendido como una ciencia, como una matemática, eso es lo que a mí me da más temor. Y no digo nada más porque, bueno, si quieres luego, yo de momento ya me... Gracias por ser escueto. Gracias. No, a ver, no sé si queréis replicar algo o terminamos con esto. Yo solamente que yo no he atribuido a nadie que sea anarquista, he dicho yo, desde mi pensamiento, que desde el punto de vista teórico no hay nada que se haya inventado mejor que el anarquismo, pero los hombres no son ángeles, lo he dicho yo. Y nada, simplemente deciros una cosa a ambos, igual que a Sergio y lo que sea. A mí me parece genial este tipo de debates y que nos pongamos estupendos, hablar sobre la moralidad o no, la pertinencia, los límites
de los sujetos políticos, la referencia y el origen que puede tener a nivel religioso, cultural. Pero yo lo que os pido es que os suméis a ofrecer al pueblo español una alternativa. Si realmente estáis de acuerdo en que el primer paso es hacer hegemónico que en España no hay democracia, coño, vamos entre todos a difundir que en España no hay democracia y con eso ya habremos hecho bastante. Os pido simplemente que, no que me ayudéis, porque no es algo que quiera hacer yo solamente, sino que aparte de lo que decís, que es muy interesante, ofrezcáis una alternativa y empecéis a trabajar con ella, que es lo que yo voy a hacer cuando termine el directo, lo que hice ayer y lo que haré mañana. Y la razón por la cual estoy en YouTube. No digo que vosotros no, lo digo para que si realmente no trabajamos en esa misma dirección, va a ser muy, muy difícil, muy difícil. Y yo no voy a perder, yo no voy a terminar, o sea, yo estoy cansado físicamente, pero no estoy desanimado ni nada. No voy a dejar mi actividad, ni voy a dejar de lado lo que estoy haciendo. Simplemente os invito a vosotros, a Sergio, a Ánima también, por lo menos, a decirle al pueblo español lo que hay. Y luego ya cada uno que ofrezca sus alternativas. Que alguien quiera decir, oye, yo quiero democracia directa. Muy bien, pues ya hablaremos de democracia directa, pero por lo menos que sepamos lo que hay. No tengo nada más que añadir. Gracias a todos, gracias a Luis y a Frankie, de verdad. Y a Paginowski si está por ahí haciendo Dios sabe qué. Siempre es un placer, es que he preferido dejar aquí... Pero no se llama Frankie, se llama Peter, el salido de la cueva. Bueno, es lo que pone aquí en su... Saliendo de la cabeza. Eso.